Bienvenido a un programa de A la Luz de las Escrituras. Este día cuento con la participación y la colaboración de 3 catedráticos de nuestro seminario. Ellos son el licenciado Carlos Alvarado, el licenciado Eduardo Aquino y el licenciado Raúl Castellón. Y este día ellos me van a estar ayudando con un tema. ¿Sabe qué tema? Los tipos de música que utilizamos para adorar al Señor. Así es que va a estar interesante, porque a algunos nos gusta un tipo de música que nos hace recordar el pasado, ¿verdad? Que cumbiones, a otros nos tica reggaetones, y vamos a ver qué tipo de música podemos utilizar para adorar al Señor. Así que no se mueva, volvemos enseguida. Sabe que este tema me interesó también a mí porque yo vengo de una familia grande fiestera, y a mí con lo que más me ha costado en el cristianismo es luchar con esa parte de la cumbia, de la música, de los boleros. Entonces muchas veces a mí en lo personal me gusta quizás ese tipo de adoración, pero ¿cuál es en realidad, pastor? ¿Qué tipo de música, Pastor Carlos, es la que debemos utilizar para adorar al Señor? Bendiciones, buenas tardes a todos. Antes de meternos de lleno al qué tipo de música es para adorar, es importante tener muy claros estas definiciones. Número 1, ¿qué es adorar? Adorar es la acción de rendir honor o reverencia a alguien, en este caso, a Dios. Entonces, la palabra adorar es aquella palabra la cual abarca el todo del ser del cristiano. En pocas palabras, no solamente levantar las manos es adorar. La palabra adorar también significa el ejercicio de fe, hacer la voluntad de Dios. También tiene mucho que ver con el servir adecuadamente, como también tiene que ver con la obediencia, el respeto, la gratitud hacia el Señor. Es importante estar muy claros en esto antes de entrar de lleno a la pregunta. También es importante definir ¿qué es música? Oye, ¿qué es música? Música es un don de Dios, un don el cual Dios le ha otorgado al ser humano, un don el cual Dios lo ha dejado con un fin y un propósito. Mediante ese don el hombre puede alabar, mediante ese don el hombre puede dar gracias a Dios. Mediante ese don, mira qué importante, el hombre puede expresar emociones, puede expresar penas, puede expresar gozo. Entonces, el don de la música genera lo que es cánticos, los cuales conducen y le dan el valor de la adoración hacia Dios, porque prepara el corazón para tal. Y ahí donde es importante también definir qué es alabanza. Alabanza se refiere a un hecho concreto de elogiar, a un hecho concreto de poder exaltar, en este caso, a Dios.
Entonces, ¿qué tipo, la pregunta que nos hacía la licenciada, qué tipo de música es para adorar? Aquí es claro que tú tienes que estar bien enfocado. En los tiempos antiguos existía un tipo de música en donde reinaba la letra, reinaba la poesía misma en la letra, reinaba el contenido. Hoy en día, el tipo de música, lo que reina es el ritmo. Lo que reina prácticamente es el enfoque de los instrumentos. Ahora bien, en el cristianismo tenemos que estar muy claros que lo que debe de reinar prácticamente es la dirección que debe de llevar la alabanza, que es para con Dios. Entonces, desde mi perspectiva, considero que Dios no tiene problemas con los ritmos musicales, considero que Dios no tiene problemas con las canciones, pero sí es importante estar claro que vas a enfocar la música, vas a enfocar la alabanza que escuchas, independientemente la clase que sea, la vas a enfocar para con el Señor. Y ahí donde viene el valor de saber estos conceptos antes de entrar. Pero pastores. Sí, quizás agregando al concepto qué tipo de música es para adorar. Estamos hablando de, la pregunta tiene que ver con la parte tiempos, la contemporánea, la tradicional, himnos, canciones modernas, etcétera. Pero ya el pastor lo mencionaba y creo que abonando a ello, tiene que ver con la intención con la cual se alaba, porque muchos creemos que es levantar las manos, tirarnos al suelo, brincar, cuando en realidad el contenido, hay un concepto que a mí me llamó mucho en Juan 4:23, dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, por lo que tanto lo que le adoramos o buscamos adorarle, lo debemos de hacer en espíritu. Ahora, el contenido de la música o de la alabanza es bien determinante. Hay un pensador que quiero citar, me gusta lo que él dice, se llama Rick Jones. Dice, mucha de la música cristiana de hoy no puede ser llamada mucho espiritual, porque apenas mencionan a Dios. Dice, la verdadera música cristiana da honor y gloria a Jesucristo y no al cantante. Entonces tiene mucho que ver el concepto del propósito por el cual. Y la licenciada dijo, yo soy amante a la música antigua, a la música romántica, pero en realidad, ¿qué tipo de música es la que tenemos que oír? La que te permite conectar adorando a Dios con tu espíritu, con tu mente y tu corazón. Pero pastor, ¿qué más podríamos agregar? Bueno, hablando acerca de adoración, la palabra hebrea ishtahavá, que viene de chahá, esta palabra, el énfasis es en doblarse, postrarse, inclinarse, humillarse, hincarse de rodillas, bajar la cabeza. Esto es expresar respeto a un superior y, por supuesto, en la Escritura respeto a Dios. Y también, por supuesto, la palabra, interesantemente, se relaciona también con mostrarle respeto a hombres. Pero acá, en esta tarde, vamos a hablar acerca de la adoración a Dios. Entonces, cuando nosotros vamos a las Escrituras, nos damos cuenta que desde su origen, la palabra adoración tiene que ver con una reverencia que no necesariamente está relacionada con música, ya lo vamos a ver. Por supuesto, hoy en día para nosotros adorar, alabar, está directamente relacionada con la música, pero no necesariamente en el Antiguo Testamento, y lo vamos a ver en varios textos. Pero la palabra esta va mucho más a fondo, porque la palabra implica que yo tengo que adorar al Señor como Él se lo merece. Hay muchos textos en la Biblia, en Génesis 24, quiero tocar un texto, Génesis 24, 26. Dice la palabra Génesis 24, 26. Cuando andaban buscando la novia para Isaac, 24, 26. Dice la palabra que cuando
La doncella dijo, también hay en nuestra casa paja, hay mucho forraje y lugar para pasar. El hombre dice, entonces se inclinó y adoró a Jehová. Ahí no había música, ahí no había grupo de alabanza, ahí no había ningún ministerio. Entonces vemos nosotros que la adoración va mucho más allá y no necesariamente demanda que tengamos un grupo musical. Pero por supuesto, para eso es el programa y vamos a ir desarrollando muchas ideas. Sí, lo que sucede muchas veces, queridos pastores, es que tendemos a confundir eso que dice usted, Pastor Raúl Castellón, de que tenemos que tener música para sentir ese espíritu de adoración, pero más adelante vamos a discutir eso, que si podemos adorar sin música. Y claro que sí, ¿verdad? Pero también yo quisiera que nos ahondaran más en que ¿qué prefieren, los himnos o las alabanzas modernas que ahorita están? Normalmente, según como fuimos enseñados a través de nuestra vida, mucha gente va a preferir, llamémosle los que estamos arriba de 40 años, vamos a preferir aquellos himnos tradicionales, ¿verdad? En muchas iglesias, por ejemplo, bautistas, el himnario permanece, reina. Hay iglesias pentecostales en donde el júbilo le llaman, aquel tipo de alabanza de júbilo, de batalla, de guerra, son aquellas que prevalecen. Pero vemos muchos que preferimos aquellas alabanzas de adoración, llamémosle. ¿Por qué de adoración? Porque exaltan las cualidades propias de Dios, porque exaltan la persona misma de Dios. Entonces, cuando una persona se enfoca en ello, va a llegar a un momento tan lindo. Hay que reconocer también que la música es el lenguaje del alma, y Dios la ha dejado para ello. La música es el lenguaje del alma. Entonces, si la contemporánea, las tradicionales o las canciones modernas, cualquiera de ellas puede ser aquella que te pueda guiar a Cristo, pero tiene que ser, como decía nuestro pastor acá, aquella letra que te vaya a enfocar a exaltar a Dios. Una cosa es ministrar a una persona con una alabanza de adoración, y otra cosa es ministrar el corazón de Dios para que Dios descienda y ministre a su pueblo. Claro. Por eso es importante meternos de lleno en que usted se meta de lleno en el tema y sepa que la adoración exalta en sí a la persona de Dios. Sí, bueno, cuando hablamos de los tipos de música para la adoración, tenemos que ser honestos y hay que reconocer que cada continente, nación, pueblo, de toda la tierra tiene su propio estilo. Nosotros podemos estar hablando acerca de El Salvador en este momento, pero a la luz de la historia, a la luz de la misma escritura, no existe un manual de alabanza para todas las naciones y que sea obligatorio ceñirse a él. Muchos géneros o estilos se han desarrollado en los últimos, voy a agregar yo, 123 años, comenzando con lo que trajeron el Evangelio a toda Centroamérica y Panamá, y por supuesto a partir de la década del 69 en adelante comienza a introducirse otro tipo de música, y del 80 al 2000 otro salto más alto, y del 2000 para acá estamos ante el uso bien popular de cierto tipo de alabanza en las iglesias. Muchos géneros o estilos, por supuesto, fueron impuestos en cierto sentido por los que ganaron nuestras almas de nuestros antepasados. En el caso de Centroamérica y Panamá, fue la misión centroamericana la que trajo el Evangelio y trajo su estilo de alabanza de los finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Entonces, como decía ya el pastor Alvarado, las cosas han ido cambiando en el mundo, ha ido mejorando también el concepto de la utilización de instrumentos, y eso nos ha llevado a ciertos tipos de música que vamos a entrar más adelante, pastor. Sí, es que es interesante. En el Salmo 150 es interesante, dice que nos exhortan a alabar a Dios con instrumentos musicales de viento, de cuerda, de persecución,
y como decían los pastores, vamos aquí en la parte occidental del mundo, nos apegamos a esto, pero usted va a la parte oriental, a la parte asiática, habrán diferentes herramientas con las cuales generar sonido. Ahora, lo que sí estamos claros, y yo creo que hay que sentar el precedente bíblico, es que, lo dije hace un momento, si la alabanza está adorando a nuestro Creador, a nuestro Señor Jesucristo, cualquiera que sea el acompañamiento, estará bien. El tema es que, te pongo un ejemplo concreto, me gusta la música de los iracundos, los terricos, la música antigua de los 70, 80, y de repente le metemos a esa música secular letra y entonces me suena la música y como el oído es bien engañoso, hermano, y Satanás es experto para ello. Entonces de repente me ponen una canción del mundo con alguna letra o parecía la letra entonces ahí sí me preguntan, pues yo, muy concepto particular, ¿verdad? Siento que queremos como mezclar una cosa con otra. Ahora ya llegaremos a la parte donde vamos a ver que no precisamente tienes que estar oyendo un sonido, vete a la orilla de un río, ve a oír la naturaleza y doblas tus rodillas allí y te comienzas a postrar y a adorar a Dios. Qué cosa más bella que tienes la música del río cuando corre sus aguas, las hojas cuando son movidas por el viento. Todo eso es escrito en el Salmo 150. Y entonces, por eso decimos que tiene que ver, no es que haya si himnos, si la música contemporánea, si la música moderna o la música viejita, ¿verdad? Porque toda esa música creemos que en su momento, cuando fue utilizada para adorar a Dios, pues logró su propósito, como que también a la que tenemos ahora en día. Sí, solo sí, como vuelvo y repito, el corazón de la enseñanza o de la letra sea adorar y postrar tu corazón delante de Dios. Y tiene razón, Pastor Aquino, porque retomando eso de adaptar la música antigua, las letras alabando al Señor, o sea, tratar de encajonar en esa música, pues yo pienso que no es lo leal, porque cuando yo las he puesto, y tal vez que vamos en el vehículo y va alguien conmigo y me dice, bueno, y ese que no es el grupo tal, no, le digo, y es que la han adaptado, entonces como que ya esa parte de espiritual, ese contacto como que se pierde un poquito. Pero, pastores, ¿tiene mucho que ver la música que se toca en determinada iglesia para elegir el tipo de iglesia a la cual debo asistir? ¿Tiene mucho que ver? El ser humano, desde que Dios nos creó, y así lo define la antropología, el ser humano tiene su alma, y en su alma se encuentra la parte de los sentimientos, la parte de las emociones. Esa parte, conforme el entorno donde la persona se movió y fue formada y ha sido influenciada en el ámbito de la música, eso que se le mueva a alguien conduce muchas veces a que en el cristianismo sea un parámetro para determinar en qué iglesia me puedo congregar. Ahora bien, ¿qué dice la Biblia? El Salmo 147:1 dice, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios. Oiga esta parte, porque suave y hermosa es la alabanza. La alabanza que vas a dirigir a Dios o que deberíamos de dirigir a Él debe de ser suave y hermosa. En pocas palabras, comprensible. En pocas palabras, debe de ser algo que hermosee el trono de la gracia. Ahora, hay tres factores importantes que debemos de considerar para que tú puedas decir, hey, a esta iglesia voy a ir porque aquí cantan así, porque aquí cantan allá. Debes de entender, número uno, el propósito de la música. Ese es el primer factor. Número uno, el estilo de la música. Si es un tipo de estilo estridente, le llamamos, no es suave, no es hermosa, no es aquel estilo que te llega al corazón y le permite al Espíritu Santo ministrar tu corazón, ahí por favor, toma en cuenta ese factor. Y lo otro, el contenido de la letra. Nuestros pastores acá también hacían mención de eso. El contenido de la letra es importante. ¿Cuál es el fin y el propósito de esa letra? ¿Qué busca esa letra? ¿Exaltar al hombre? ¿Exaltar a Dios? Por ejemplo, hay una historia en 1 Samuel 16. En el versículo 14 dice que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl.
pero de repente vino un espíritu malo y la atormentaba. ¿Se acuerdan, pastores, de ello, verdad? Y dice que los criados le dijeron a Saúl, hey, rey, mira, un espíritu malo lo atormenta. Busquemos a alguien que sepa tocar el arpa. Saúl tuvo que escoger. ¿Y el arpa cómo se tocaba? Se tocaba de una manera suave y hermosa. ¿Qué permitía eso? Que a Saúl le generara paz, que a Saúl le generara una tranquilidad, que ese tormento que él sentía, tal vez tú lo tienes. ¿Por qué? Porque en tus emociones tú andas buscando esa paz que solo Dios te puede dar. Entonces llegó un momento en que David empezó a tocar, y dice que David sabía tocar, era valiente, era hombre vigoroso, pero como él sabía tocar y tocaba suave y hermosamente, y también lo dice el Salmo 92:3, que el tono del arpa es suave, dice, el decacordio, el salterio. Entonces ese tono, yo quiero invitarte de que no te dejes influenciar, porque aquí tocan reggaetón, aquí tocan rap, aquí tocan, no, tú tienes que ver la letra, el contenido en sí, el propósito que lleva esa música, para que tú puedas definir a dónde debo de congregarme. Sí. Cuando la Biblia habla de cantar alabanzas a Dios, se refiere a canciones que hablan de lo que Dios ha hecho, lo que Dios hace, lo que Dios hará. Canciones que engrandezcan el nombre de Dios y que hablen de sus maravillas. Por ejemplo, el Salmo 48:1, que es bien conocido, dice la palabra del Salmo 48:1, leo de la siguiente manera, dice, grande Jehová y digno de ser en gran manera alabado. O sea, cuando hablamos de la grandeza, no solo es por su poder y todo, sino porque es grande entre tantas cosas, porque se ha dignado a tener una relación conmigo, pecador que no merezco nada, un sinvergüenza, alguien que se ha burlado de él. Sin embargo, por eso mismo dice la palabra, él es digno, grande de ser alabado. ¿Por qué? Precisamente por esa grandeza. Entonces, es necesario, hermano, que nosotros entendamos que la música no tiene religión, por así decirlo. La música no tiene denominación, por así decirlo. Y es lamentable que en nuestro país, y esto yo lo sé, y lo sabemos todos, en nuestro país, hermano, hay organizaciones religiosas, denominaciones reconocidas, y que han sido fuertes, y que se dividieron, porque un grupo, llamémosle progresista, quería cambiar el tipo de alabanza. Y eso le llevó a una división muy grande, tanto que ese grupo quedó muy grande en Oriente y trasladó iglesias grandes aquí a San Salvador. Y es lógico que la música influye bastante, pero yo conozco denominaciones que es una hora, me fui hace poco a una iglesia donde una hora cantaron y después me dijeron, mire, 20 minutos para la prédica. Pero si se han cantado una hora, le dije yo, entonces hay que equilibrar esas dos cosas. Pero no se mueva, volvemos después de estos mensajes con usted. No te rindas ante los problemas. Dios está contigo. En el año 2023, no te rindas.
Interesante el tema, ¿verdad? Es para analizarlo y estas exposiciones se dan para que le ayude en su vida cotidiana a pensar, a tratar de estar más conectada con el Señor y conectado con el Señor. Y fíjese que aquí surge la pregunta de que tiende la alabanza a dividir la congregación entre personas jóvenes y personas mayores, Pastor Aquino. Sí, quizás dándole continuidad a la temática, hay una influencia, y es entendible, pues, ¿verdad? Los que estamos arriba de los 50 años, estamos claritos de la juventud, la revolución o la evolución musical que ha habido. Y como decía el pastor Castellón y el pastor Carlos, la música no tiene religión, no tiene dueño. Ahora, es la intención. Y aquí yo me quiero detener en un tema importante, porque tiende la alabanza a dividir a la congregación entre personas jóvenes y adultos. No debería, porque el propósito es adorar a Dios, no satisfacer mi carne. Y le quiero poner un pensamiento, 1 Corintios 14:15, porque me gustó lo que dice, que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Lo que me denota decir de que no debería ser divididas las congregaciones jóvenes y adultas a la hora de adorar o alabar a Dios, porque nos venimos a postrar. Ya explicó el pastor Carlos al inicio, los conceptos significa doblegarnos, adorar delante de Dios por su excelencia, por su amor por nosotros, porque nos tomó y nos salvó. Pero el hecho de que a mi oído, a mi gusto musical, no corresponda a lo que están, entonces, ¿qué sucede? Es simple. Ya no se pierde la connotación sobre la temática espiritual de la adoración. Porque, como dice el apóstol Pablo, pues sí, yo voy a orar, pero voy a orar con el entendimiento. Y a la hora de cantar, sí, mire, pastor, no, y digo, soy padre de una chica de 13 años y oigo a los diferentes grupos modernos que están oyéndole sentido a la letra que están cantando. Entonces, sí lo divide, porque en realidad muchos vamos más que, mire, llegamos al extremo. La gente no dice a la hora de la alabanza, hombre, ahí voy a llegar a la hora de la predicación, porque no nos gusta lo que se está cantando. Y como hemos aprendido, la alabanza, mis hermanos, pues una alabanza correcta y verdadera, prepara el corazón delante de Dios para poder luego recibir de parte de Dios la palabra que el expositor o la expositora nos trae a través de la lectura bíblica. Pero, pastor, ¿quién agrega allí a esa parte importante? Obviamente, en la actualidad sí estamos teniendo esta tendencia a dividir, lo cual está denotando la falta muchas veces de madurez, de liderazgo también, de discernimiento de parte de los líderes en las iglesias. Esto no debería de ser así, por ende, ya que decíamos anteriormente, Dios no tiene ningún problema con los géneros musicales. El que tiene problemas somos las personas que hacemos la diferenciación. Por eso es importante estar muy claros. La letra que contiene, cuál es el propósito de la música, y si esa alabanza lleva el fin y el propósito de exaltar a Dios. Entonces, no hay nada inherente, no hay nada malo en ningún estilo de música. Es la letra la que debe terminar la canción. Entonces, debería de existir esa división. Por ejemplo, en todas nuestras iglesias tenemos el problema de que cuando un prejoven le toca ya subir al templo, no quiere. Él se quiere quedar todavía en escuela bíblica, porque ahí hay relajo, ahí hay aquí, ahí hay acá. Ok, entonces eso debe de denotar que sí, se está dando tal vez la clase, pero está existiendo entretenimiento. Y la escuela bíblica no es para entretener. La escuela bíblica es para poder orientar al futuro pueblo de Dios y también guiarlo en ello. Ahora, la división existente hoy en día entre una congregación por el tipo de alabanza, y que la alabanza de los jóvenes tiene que ser redimido y que tiene que ser al exurdo y que tiene que ser músico y todo. Ok, pero es importante también que sepas analizar el contenido. Dice Hechos 16:25 que hay que alabar y adorar a Dios. Esa es la tarea de todos. Entonces, la letra no debería de ser, todo lo contrario, no debería existir ningún problema, debería de existir una unificación.
Y ahí donde viene la necesidad de las relaciones entre padre-hijo, entre hijos-padres, para que en familia se pueda buscar exaltar a Dios como Él se lo merece, no como yo quiera. Porque ese es el problema. Nuestro pastor Aquino lo decía. Es que yo creo que la alabanza es para mí. No, y no es así. La alabanza es para Dios. Pastor. Bueno, entre tantos objetivos de este programa es que usted, que está viendo este programa y se lo agradecemos, permanezca en la iglesia donde usted considere que Dios le habla por medio de la alabanza. Ahí permanezca. Usted nació en X denominación, permanezca. Porque muchos jóvenes se han trasladado a otras iglesias buscando alabanza y resulta de que en muchas iglesias lo que menos encontramos son adoradores en espíritu y en verdad. Una cosa que yo he contemplado por lo menos los últimos 30 años es de que montones de grupos de alabanza, y yo lo digo con propiedad, después de que cantaron, tuvieron su tiempo en la iglesia, se salen y se quedan allá afuera, ya quedan alabando y hasta relajeando, ¿verdad? Y ahora viene de nuevo el grupo de alabanza. Bueno, es eso, alabar a Dios. A Dios se le adora en espíritu y en verdad. El verdadero adorador es el que pasa cantando todo el tiempo, en todo lugar, y escuchando todo el día alabanza del Señor. Así es de que aquí hay muchas cosas más, Carlitos. Sí, por ejemplo, quiero que prestes atención y te invito, tú que estás viendo el programa, léete del Salmo 120 al Salmo 134. Son los cantos graduales. Son aquellos cantos que cantaban los peregrinos cuando iban al templo. Cuando un peregrino iba al templo, iba con toda su familia. Iban hijos, iba esposa, iban los criados. Estos cantos graduales se cantaban cuando en familia iban subiendo las gradas del templo, iban pasando por los valles, iban por los montes cerca de Sión. Entonces, las familias enteras, pastores, llegaban al templo a adorar a Dios. Hombres, mujeres, niños, y todos iban cantando las mismas alabanzas. No es que uno iba con su celular, va escuchando una, otros iban escuchando otra. No, todos iban. Estos cánticos graduales, lo repito, del Salmo 120 al Salmo 134, habla de la unificación, de la adoración de la familia que debe de tener a la hora de exaltar a Dios, reconociendo que la alabanza, la adoración es para el Señor, no es para nosotros. Así es. En realidad ese es el objetivo, ¿va? Porque pastores, muchas veces no necesitamos escuchar música, algo a nuestros oídos para conectarnos con el Señor. Pero, Pastor Carlos, ¿y puedo yo adorar sin música? Excelente pregunta. Desde la perspectiva del significado etimológico de adoración, sí. Yo puedo adorar sin música. Lo decía nuestro pastor Raúl, allá en Génesis 24, y se postró y adoró, pero ahí no había música. Entonces, ¿cómo puedo adorar yo sin música? Hay que recordar, adorar es la acción de rendirme, de postrarme, de rendir honor, de rendir reverencia y homenaje hacia Dios. Entonces yo lo puedo hacer, adorar vía el servicio, vía la obediencia a los mandamientos de Dios, vía el respeto a la palabra, viviendo la palabra. Amós 5:23 dice algo muy lindo para nosotros. Dice, quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos. ¿Por qué dice eso? Porque la gente en su momento estaba cantando, estaba adorando a Dios con los cánticos que a Dios le gustaba que el pueblo le cantara, pero su corazón era un corazón prácticamente delante de Dios hipócrita. Usted puede leer Amós 5, del 1 en adelante, y usted se puede dar cuenta de lo que le estoy mencionando. Por eso el Señor viene y le dice, quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos. Porque a Dios se le puede adorar, y la mejor adoración es nosotros prestándole el servicio,
Por ejemplo, orando en la iglesia, es otra manera. Entonces, el practicar con un corazón corrupto la adoración, la alabanza, la adoración, no cuenta para con Dios. Tiene que ser con un corazón muy íntegro. Y también puedes adorar al Señor sin necesidad de música. Pastores. Sí, es interesante. Yo encontré 3 cosas importantes para resumírselos. ¿Puedo adorar sin música? Sí. Hay 3 cosas que encontré que me llamaron mucho la atención. 1, orando. Número 2, sirviendo. Y número 3, dando. Cuando ya salimos del espectro del bullicio, recuerdo a nuestro pastor fundador hace muchos años, 24, 25 años, decía, hablando de esta temática, ¿no? De la guasa, del griterillo, de lo estridente, porque uno va o hemos ido a algún concierto cristiano y resulta que, ¿cuántos recibieron a Cristo ahí? Pues ni uno. Mire, pastor, porque ahí se va a adorar. Sí, pero volviendo al concepto etimológico, usted adora a Dios a través de orar. El primer libro de Crónicas 16, 21, dar a Jehová la honra de vida a su nombre. Usted reconoce, Señor, gracias, lo expresa, se lo dice. Una manera de adorarlo. No está oyendo música. Si la pone de fondo, qué bueno. Pero otra manera de adorar sin oír música es en el servicio. Viene a sudar al templo, no hay aire puesto, viene a limpiarlo, va a los baños a limpiar los baños. ¿Va? ¿Por qué? Porque van a ser usados por los hijos de Dios. Entonces, otro concepto o otra manera de adorar a Dios es a través del servicio. Y hermano, qué cosa maravillosa, Jesús lo dejó claro en Marcos. Dice que el que quiera ser grande, que se ponga a servir. Qué mejor adorar a Dios que a través del servicio. Y el tercer concepto que encontré, en honor al tiempo, que nos queda una pregunta más, es dando. Y cuando damos, no solamente el tema de dinero, pues hay tantas maneras de dar. Y entonces, en esa medida usted está pensando en cómo ayudar, en cómo apoyar, en cómo colaborar, en cómo agregar el esfuerzo suyo a las demás personas para honrar a Dios. Y Dios lo ve con mucha alegría, porque pues no hay música, no hay musicón para, ¿verdad? Entonces hay tantas maneras. Recuerde, orando, sirviendo y dando. Raúl. Cuando vemos la Biblia, en Juan 9:38, tenemos nosotros la escena en donde el Señor está hablando con el ciego que había recibido la vista. Y dice el Señor Jesús, pues le has visto, el que habla contigo es Él. Está hablando del Hijo de Dios. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Este es uno de los tantos textos que debe de ayudarnos a nosotros a entender que si yo le voy a adorar en espíritu, yo soy templo y morada del Espíritu Santo, tengo que adorarle las 24 horas del día, en todo lugar, a toda hora y bajo cualquier circunstancia. Interesante porque aquí no hay música, no hay grupo de alabanza. Sin embargo, este hombre adoró al Señor. Y esa adoración me imagino que ha de haber causado un gran impacto en el Señor al ver a alguien rendido a sus pies. Igualito en Juan 12:20, siempre en Juan 12:20, dice la palabra en Juan 12:20, que había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Habían subido a adorar en la fiesta. Y que la hora de subir es referencia a que llegaron hasta Jerusalén, pero habían llegado a adorar en la fiesta. Entonces, un aspecto que tenemos que tomar muy en cuenta acá, ¿verdad?, es que no necesitamos música para adorar, no necesitamos un grupo para adorar, no necesitamos una iglesia para adorar. Por supuesto, hay que estar en la iglesia, pero importante que Dios ve tu corazón. A Dios se le adora en espíritu y en verdad. Algunos exégetas enfatizan que esa verdad es que no solo es la intención, sino que de verdad yo tengo que adorar al Señor con todo mi espíritu las 24 horas del día. Sí. Y la Biblia, pues, para ir ya terminando con este punto, este programa, la Biblia nos define mucho cómo tiene que ser el tipo de adoración.
para que usted no se me quede perdido y que le voy, y entonces, ¿en qué nos quedamos? No entiendo cómo debo oír música, no debo oír música. Tranquilo, tranquilo. Ahorita los pastores nos van a decir qué dice la Biblia de la alabanza como una manera de adoración, cómo esta tiene que ser basada en textos bíblicos. Pastor Aquino. Sí, ya hemos como preparado tu corazón, tus pensamientos para entender este concepto, y tiene que ver, como ya dijimos, es decir, ¿es malo oír música? De ninguna manera. Solo que debemos de entender que el tipo de música está, mire, pastor, yo pues, ¿verdad? Oigo música, me gusta la música instrumental, me gusta Ray Conniff, me gusta Frank Sinatra, qué bueno. O estará un joven, mire, pastor, a mí me gusta pues, ahora, pero cuando te vas a dedicar a adorar a Dios, debes de entender que cuando tú lo buscas y lo adoras, no precisamente deberá, si hay, qué bueno, pero inclusive hasta te estorba muchas veces porque te está quitando la concentración. Y es bien interesante porque en la Biblia, Isaías 29:13 dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Mire, pero su corazón está lejos de mí. Wow. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Entonces Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, y aquel que le adora debe de adorarle en espíritu y en verdad. Y uno lo puede ver en ejemplos bíblicos, por ejemplo, Ana postrada, adorando a Dios, reconociendo su impotencia de no poder ser madre. Estaba en el tabernáculo y le dijo el sacerdote Elí, mujer, digiere tu vino, es decir, la acusó que estaba ebria. Estaba adorando a Dios, diciéndole, Señor, por esto y su trato. Y qué interesante, porque no había guasanga, no había música, y uno se queda porque estaba su corazón postrado. Y al nivel de que el mismo pastor de la época le dijo bola, y no lo estaba. Entonces, ¿pero qué estaba haciendo ella? Con un corazón sincero, postrado delante de Dios. Jesucristo lo va a citar en Mateo 15:7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, citando el texto de Isaías 29, donde dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamiento de hombres. Yo quiero concluir mi participación en esta última para hacer la pregunta a los otros pastores, que al final pues está en tu libre albedrío. Pues pastor, mire, me gusta música fuerte para adorar a Dios. Pues Dios conoce tu corazón, yo no lo juzgaré ni creo que los demás pastores lo harán, pero pues dijo el pastor fundador hace años, mire, si él ni sordo es, para que le gritemos. Cuánta gente en silencio, con sus lágrimas quizás derramando sobre sus mejillas, está llevando delante de Dios un acto de adoración mucho más sincero que en medio de una gritería y algarabía de sonidos que puedan haber. Es correcto. ¿Qué dice la Biblia de la alabanza como forma de adoración? Yo quiero basarme en este aspecto. Número 1, el gozo es algo que viene de adentro hacia afuera. Y ese es algo que lo produce el Espíritu Santo cuando tú estás alabando, exaltando a Dios. Cuando tú recibes una palabra de parte de Él. El gozo viene de adentro hacia afuera. La alegría viene de afuera hacia adentro. Tienes que saber diferenciar esos aspectos. Dice 1 Tesalonicenses 5:16, estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. Entonces, la pregunta es, ¿qué dice la Biblia de la alabanza como forma de adoración? La adoración tiene que venir de un corazón que tiene comunión con el Espíritu Santo y tiene un gran gozo. Tal vez hay quebranto, tal vez tienes problemas, tal vez tienes dificultades, pero nunca dejes de adorar. Porque en medio de la alabanza, de la adoración, el Señor se mueve. El Señor allí va a estar, porque Él siempre es, siempre va a estar. El Salmo 136:1 dice, alabad a Jehová, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. ¿Por qué debo de alabar, adorar al Señor, alabarlo, adorarlo? Porque para siempre es su misericordia. Amén. Todos los días. Todos los días.
Tal vez solo tienes un pedazo de pan para compartirlo, pero sus misericordias son nuevas. Y te aseguro que si no te quejas, sino que lo adoras, lo exaltas y agradeces por su misericordia, las cosas cambiarán. El Salmo 75:1 dice: te damos gracias, oh Dios, te damos gracias, pues cercano está tu nombre, los hombres declaran Amén. tus maravillas. Mira cuántas razones hay en la Biblia para Amén. adorar al Señor, para exaltarlo. Y el Salmo 28:7 dice: Jehová es mi fortaleza, Él es mi escudo, en Él esperó mi corazón, y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi canción le alabaré. Mis amigos, hay muchas razones por las cuales adorar a Dios. Yo te invito a que lo hagas de todo corazón. Pastor. Excelente las posturas de los pastores, y sobre todo, si tenemos voz, adoremos, porque hay muchos que no pueden hablar. Hay muchos que no pueden y adoran al Señor. Pero si Dios nos ha dado esta voz, pues hay que adorarle de corazón. Gracias por haber estado con nosotros. Quiero decirte que este programa se repite los días martes a las 3 de la tarde, los días viernes a las 5 y los días domingo a las 4 de la tarde. Gracias, y vamos a dejar y a concluir esta participación al licenciado Castellón para que él nos dirija en oración. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Gracias, Señor, porque lo podemos hacer con instrumentos de cacordio, salterio, en tono suave, con el arpa. ¿Por qué? Porque grandes son tus obras. Gracias, Señor, porque la palabra nos dice que debemos de cantarte alegre. Y no solo eso, debemos de ir acompañando con el servicio. Debemos que alabarte y darte la honra, la gloria y la gracia por el servicio. También dice tu palabra, Señor, que tenemos que entrar por tus puertas con acción de gracia, por tus atrios con alabanza, alabarte y bendecir tu nombre. Oh Señor, queremos pedirte perdón, porque no siempre nosotros te alabamos y te adoramos en espíritu y en verdad. Muchas veces estamos sentados, Señor, y estamos renegando de la alabanza que estamos escuchando. Muchas veces estamos sentados, Señor, y estamos criticando la exposición de la palabra. Oh Señor, ayúdanos a entender con esta pequeña introducción que se ha hecho en esta exposición, Padre, a que tú andas buscando adoradores, verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, por esta palabra que se ha puesto este día. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Amén. Y gracias, pastores, por su contribución de sus conocimientos a que la gente pueda resolver ciertas inquietudes que tienen. Este caso tocó a la alabanza. En otra oportunidad vamos a seguir tratando temas interesantes. Gracias a usted por haber acompañado un programa más de A la Luz de las Escrituras. Nos vemos a la próxima. Que el Señor le bendiga.